Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, ciudad conocida por sus joyas arquitectónicas y que ha sido fuertemente impulsada por las corrientes neoclasicistas e historicistas de los siglos XVIII y XIX. Los cambios ideológicos ocurridos en esa época dieron origen a muchas de las obras que ahora conocemos como clásicos y que son, sin duda, un icono de identidad de la ciudad. Por eso mismo, los invitamos a recorrerlas, para que aprendamos un poco más a apreciar y reconocer a nuestra historia. Fundado a principios del siglo XIX por el obispo Cabañas, tuvo el propósito de brindar cuidados y refugio a huérfanos, ancianos, discapacitados y enfermos crónicos. La edificación Hospicio Cabañas fue diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, con un estilo neoclásico. Es un edificio monumental de más de 2 hectáreas, 23 patios, 72 pasillos y 126 cuartos. Siendo un edificio de una sola planta, los pasadizos, las arcadas, proporcionaban luz y aire para promover la curación en cada espacio. Por otro lado, al hablar del arte, José Clemente Orozco, uno de los muralistas mexicanos más importantes de la época, adornaba al Cabañas con más de 57 frescos, utilizando la cultura española e indígena. Narraba en toda la superficie asignada la historia de México y del Hospicio. Su obra, en sus propias palabras, es la mayor de todas las ejecutadas durante la época de la pintura mexicana iniciada en 1923. El mural más llamativo del Hospicio se encuentra en su cúpula y se titula El hombre en llamas. Con 11 metros de largo, se dice que representa al hombre prehispánico que se eleva hacia lo trascendente en un camino de sangre y fuego. Actualmente, el Instituto Cabañas, considerado uno de los edificios más ricos en cultura, historia y arquitectura, es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el cual tiene un uso como museo contemporáneo. Durante el mandato de Santos Degollado, en el año 1855 fue colocada la primera piedra del monumental Teatro Degollado. Sin embargo, abrió sus puertas hasta el año 1866 interpretando ópera. Construido por el arquitecto tapatío Jacobo Gálvez, con un estilo neoclásico, hizo destacar el pórtico, el columnado corintio y las pinturas realizadas por él mismo y por el artista Gerardo Suárez, las cuales hacen referencia a la Divina Comedia. Es actual sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con capacidad de 1027 espectadores. En esta obra arquitectónica se han presentado artistas como Plácido Domingo, Juan Diego Flores, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Se trata de una joya arquitectónica impresionante, considerada como la máxima obra de estilo neogótico en México. Se encuentra ubicada en la cercanía del Centro Histórico de Guadalajara. Su construcción comenzó en 1897, por medio de un concurso realizado por el arzobispo Pedro Loza y un grupo de feligreses. Fue elegido como ganador el arquitecto italiano Adamo Boari, quien posteriormente realizaría la construcción del Palacio de Bellas Artes bajo el mandato de Porfirio Díaz. Esta obra fue detenida en 1911 debido a la Revolución y retomada hasta terminarse en 1972. En su impresionante fachada destacan sus puertas por su sobrio labrado en cantea y mármol blanco, así como la excelente talla en madera. Su estilo semeja a catedrales neogóticas en Europa. Sus altas bóvedas, el reloj y sus enormes vitrales por donde se filtra la luz
son los elementos que caracterizan a este templo. Al frente se localiza una plazoleta desde donde se puede admirar su belleza. En el año 1927, el gobierno de Guadalajara tomó la decisión de demoler varios de sus edificios para ampliar sus avenidas. Sin embargo, Telmex no estuvo de acuerdo con ser demolido y contactaron al ingeniero Jorge Matute Remus, quien expresó que consideraba más fácil mover el edificio que construir uno nuevo. Pero, ¿cómo se mueve un edificio? Lo que parecía imposible se hizo realidad. La gran hazaña ocurrió en octubre de 1950, cuando el edificio Teléfonos de México, con un peso de 1.700 toneladas, fue desplazado 12 metros mediante gatos mecánicos tipo ferrocarril que lo movieron durante un transcurso de 4 días. Esto fue algo que jamás se había realizado en Guadalajara y tampoco en ningún lugar de México. Al realizar el desplazamiento, jamás se detuvieron las operaciones del edificio, es decir, la gente seguía trabajando mientras este era trasladado. Y para demostrar que el método era efectivo, el ingeniero movió el edificio con su esposa e hijo dentro. Los resultados fueron favorables, y el edificio de Telmex hasta la fecha sigue siendo utilizado y recordado por esta gran hazaña. En 1928 para el político Efraín González Luna, esta casa nos muestra el inicio de Barragán, uno de los arquitectos mexicanos más importantes, el cual comienza su carrera de la mano de un par de restauraciones y eventualmente proyectos enteros que desarrollaría en la ciudad de Guadalajara. Un ejemplo de este comienzo es la Casa Clavijero. Las influencias de la arquitectura morisca, la cual fue una gran inspiración durante sus viajes por Europa, le brindaron a Barragán un estilo característico que iría desarrollando a lo largo de su vida. La casa presenta los primeros rasgos de su estilo arquitectónico. En la casa se pueden observar ventanas de diferentes alturas que juegan un papel importante en el manejo de la luz y por ende de la atmósfera. Los colores de los muros, los materiales usados y hasta las anchuras de las puertas son recursos utilizados por Barragán para definir espacios, simbolizar jerarquías y priorizar zonas, por no olvidar sus amplios jardines, aquello que provocaba una barrera entre lo exterior y el interior de la casa, un silencio tranquilizador. Los detalles, como los arcos de medio punto, los motivos moriscos y los espejos de agua son otras características de su arquitectura. En la casa se pueden apreciar la belleza, emocionalidad y maestría con la que Barragán siempre proyectó, una arquitectura moderna que provocó un gran impacto en la academia, ya que a partir de esta se devinieron diferentes corrientes parecidas que marcaron lo que hoy conocemos como la Escuela Tapatía. Ubicada en la calle Libertad y construida cerca de 1936, esta casa, obra de Pedro Castellanos, compañero y amigo de Luis Barragán, es un claro ejemplo del cambio que se avecinaba para Guadalajara. Con una diferencia de tipología entre las demás casas de la colonia, esta se asienta en el terreno de tal forma que se logra obtener generosas servidumbres a modo de jardines, espacios destinados a lo público, a modo de contribución para la ciudad. Grandes personalidades y representantes de la sociedad vivieron en la colonia, entre ellos José de Jesús González Gallo, quien fuera el propietario de la casa, así como gobernador del estado de Jalisco. Castellanos le proyecta la vivienda de tal manera que termina siendo el hogar de la familia, así como la primera casa de gobierno del estado. Grandes personalidades y representantes de la sociedad vivieron en la colonia. Entre ellos, José de Jesús González Gallo, quien fuera el propietario de la casa, así como gobernador del estado de Jalisco. Castellanos le proyecta la vivienda de tal manera que termina siendo el hogar de la familia, así como la casa de gobierno del político. En ella, las zonificaciones se ven claramente marcadas, la zona social, la privada y la de los asuntos políticos.
Castellanos proyecta una vivienda en la que el estilo comienza a definir una vivienda muy alejada de sus antecesoras. Se dejan atrás ornamentos y ostentaciones para convertirse en algo limpio, puro y muy austero. La transparencia y la comunicación con el exterior se convierten en puntos clave, declarando así una transición a un movimiento importante que se daría poco después en México, el modernismo. A partir de este recorrido, nos queda una imagen distintiva de lo que significa la arquitectura en la ciudad y el cómo su desarrollo ha sido y permanece un símbolo de identidad, ya que Guadalajara no sería lo mismo sin su catedral, sin su templo expiatorio o sin el Hospicio Cabañas. Estos edificios nos cuentan una historia. Consideramos que se trató de una experiencia bastante enriquecedora, ya que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en la ciudad y en consecuencia no apreciamos el valor de su historia. Es de suma importancia valorar y entender nuestro pasado, desarrollar un sentido de pertenencia al lugar que nos permite reencontrarnos con aquellas raíces que crean nuestra identidad. Guadalajara en el presente se ha convertido en un hito urbano. Indudablemente ha respondido al contexto y a su sociedad. Sin embargo, es muy importante aprender a valorar la riqueza que ésta tiene como tal, tanto su presente como su pasado. Muchos edificios antiguos se han visto mermados en respuesta a este fuerte cambio, pero conociéndolos y sabiendo su valor, quizás logremos entender que los edificios no deben adaptarse a la ciudad, sino la ciudad a estos.